que originalmente algunos dicen que caminábamos con las 4 extremidades, ¿verdad? Y que cuando el hombre logró ponerse de pie, entonces la espalda o la columna vertebral tomó una forma apropiada para mantenerlo erguido o de pie. Pero en realidad Dios nos diseñó con una espalda y con una columna vertebral que es el eje de nuestro cuerpo. Es un diseño maravilloso y es perfecto. Maravilloso porque imagínense ustedes la capacidad que tiene este eje, que es la espalda, de poder mantener nosotros el equilibrio. Podemos hacer movimientos como este. O podemos inclinarnos hacia atrás sin caernos. O podemos hacer brincar, correr, saltar. Realmente que cuando ese eje se pierde, también perdemos el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, personas que se sientan por un rato y de repente no se pueden enderezar, sino que siguen caminando como así? ¿Sí o no? Normalmente después de los T5 para allá, ¿verdad? La persona ya como que llega a tener problemas de rigidez en los músculos de la espalda, que ya no son tan flexibles como antes. Y por eso vamos a ver que una persona que estuvo comiendo en un restaurante, de repente se pone de pie, pero ya no camina así, sino que se va así, ¿verdad? Y poco a poco va agarrando nuevamente la posición. Y ya cuando no logra estar completamente erguido, es porque el problema es ¿dónde? En la espalda. ¿Saben ustedes qué porcentaje de personas están incapacitados en el trabajo por problemas en la espalda? ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral? No tanto. No hay que exagerar, ¿verdad? Por lo menos un 35%. Es bastante. Debe ser más. Le voy a decir una cosa, esto es en condiciones normales, pero cuando es un trabajo duro y cuando se combina el estrés, el trabajo duro, el riesgo de caerse, el cargar cosas, y combínele usted la oxidación, y entonces la persona un día de esos no se puede levantar de la cama. Y han escuchado ustedes de esas personas que dicen, me quedé trabado. ¿Han escuchado eso, verdad? Vamos a estudiar un poquito qué es lo que pasa con la espalda. Vamos a ver ciertas características de la espalda. ¿Cuántas vértebras tenemos en la columna vertebral? Lo que compone la espalda. ¿Cuántas vértebras? ¿De dónde saldrían tantas? ¿De dónde? ¿Se acuerdan ustedes que tenemos 7 cervicales? ¿Estamos de acuerdo? 12 dorsales y 5 lumbares. Entonces, son 12 más 12 son 24 vértebras que vienen a conformar lo que es la columna vertebral. Entonces vamos a hacer un dibujito aquí, ¿verdad? Normalmente la columna tiene una forma así. Fíjense.
o me fui muy por acá. Pero sí hay una curvatura en las lumbares, ¿verdad? Hay una curvatura allí. Viene a terminar en el coxis, que es, ¿verdad?, el final. Aquí digamos en lo que es las cervicales, tenemos 7 vértebras. Iniciando con el atlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego vienen 12 que le llamaríamos dorsales. Las 12 torácicas o dorsales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos fuimos muy abajo, ¿verdad? Pero luego vienen las 5 lumbares. 1, 2, 3, 4, 5. Y el coxis. Y ahí tenemos entonces 12. 12 cervicales. 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas y 5 lumbares y el coxis. Así está compuesta la columna vertebral. Muchas veces esta columna puede sufrir cambios en su forma. Cuando una persona se pone jorobada, es porque aquí donde se dividen las torácicas de las cervicales o las dorsales se han doblado. Sí, personas, por ejemplo, vegetarianos maleducados pueden terminar así. ¿Qué es un vegetariano maleducado? Un vegetariano que cree que comiendo gluten y comiendo soya disecada, él está alimentándose bien. Y pasa tratando de darle sabor a pollo, a chancho, ¿verdad? A vaca. Y le echa todo tipo de condimentos porque el viejo hombre no le ha salido. Y se convierte, ¿verdad?, en un vegetariano maleducado. Y yo he notado, fíjense que uno tiene que ser observador, que muchas personas que se vuelven vegetarianos, que no tienen todos los micronutrientes esenciales en la dieta vegetariana que están llevando, se empiezan a tener problemas de curvatura en la columna vertebral. Y se pandean. ¿Verdad que sí? Entonces, si alguno de ustedes por allí le da dolor de espalda, se siente muy cansado o padece de mucha oxidación en la espalda, este tema le puede interesar mucho. ¿Ok? Puede ser que sea muy, muy interesante el tema. Tenemos que recordar que Dios puso en medio de cada vértebra, puso un cartílago, ¿verdad? O sea, esto es flexible. Por eso es que nosotros podemos hacer así, podemos doblarnos, podemos hacer hacia un lado, hacia otro. ¿Verdad que sí? ¿Saben cuánto peso puede resistir la columna vertebral? Hasta 700 kilos. Kilos. Ajá. Claro. Hay gente que ya trae un montón de kilos que vienen en la panza, ¿verdad? Y la pobre columna vertebral anda cargando esa barbaridad. O por ejemplo, cuando una señora está embarazada, que traen gemelos, trillizos,
Y todo ese peso tiene que resistirlo para tratar de mantener el equilibrio y mantener la postura, la columna vertebral. Hay personas que son obesas o hay personas que les toca cargar cosas. Dios le puso una resistencia tremenda de peso a la columna vertebral. Sí, hay también mujeres que traen en los pechos implantes que son a veces de líquido, ¿verdad? Y traen unos cuantos kilos también de peso adicionales allí. Es peligroso perder el equilibrio. Pero lo que quiero decir es que todo ese peso que está mal distribuido hacia abajo, hacia el frente, más el trabajo, el movimiento diario, todo eso afecta a la columna vertebral. Entonces, 700 kilos de peso que puede soportar las vértebras. Aquí hay un detalle bien interesante. Tenemos, entre las vértebras, tenemos lo que se llama un disco de cartílago, y eso se llama el disco intervertebral. Intervertebral. Si vamos a poner, por ejemplo, una vértebra aquí, que es un hueso, ¿verdad? Vamos a tener un disco entre las vértebras y ese disco, que es de cartílago, va a estar entre las vértebras. Y ahí tenemos el disco intervertebral. Un disco de esos puede sufrir aplastamiento por una caída, por un mal movimiento, por brincar desde lo alto y caer, ¿verdad? Caer mal. Algunos caen mal y se les dañan los discos. ¿Verdad? Como complejo de paracaidista, siempre cae mal. Entonces, eso puede ser por un golpe. ¿Han escuchado, por ejemplo, ustedes el término hernia de disco? ¿Lo han escuchado, verdad? ¿Qué significa eso? Que el disco se hernió y en vez de tener esta forma, se le hizo un chichote allá al disco. Y lo que significa es que se hernió el disco. Ya no tiene la forma como antes, sino que ahora se ve como un balón mal inflado o desinflado de un lado. Y eso hace que las vértebras, en este caso, ya no estén a la misma distancia, sino que las vértebras ya tomen otra posición en este sentido, se acerque más a este lado. Y ahí tenemos un problema. En ese punto donde sucedió la hernia de disco, las vértebras se acercaron más. Ahí va a haber una inflamación. Ahí va a haber un punto débil en la espalda. Todos los problemas de equilibrio, todos los problemas de sobrepeso, todos los movimientos bruscos del cuerpo, allí se van a sentir. En ese punto va a venir a repercutir todos los problemas. Y el problema no es la hernia como tal. El problema es que allí, donde en los lados de las vértebras y los discos, allí salen 31 pares de nervios que parten de la médula espinal.
En la columna vertebral hay 31 pares de nervios, que son los nervios periféricos que se conocen. Ustedes saben que los nervios van en el centro de las vértebras. Estamos imaginando, ¿verdad? Estamos usando la imaginación. En el centro de las vértebras corre la médula espinal. Ahí está la médula espinal. Y de la médula espinal, donde se unen las vértebras, por allí hay un orificio de donde salen los nervios. Pegadito al disco, por allí salen los nervios. ¿Ok? Pegadito al disco. En cada vértebra sale un par de nervios. Pegadito al disco. Entonces, lo que resulta es que cuando se hace una hernia, siempre la hernia va a hacer una presión en una raíz nerviosa. Siempre. Vamos a recordar algo muy importante como un repaso. Cada nervio nace con dos raíces. Una raíz posterior de la médula y una raíz anterior, y se unen y salen como un solo nervio. Así es. Son dos cables eléctricos. Dos polos. El polo posterior lleva la sensibilidad y los reflejos hacia los músculos. Sensibilidad y reflejos. Cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de tener la capacidad de percibir el frío, el calor, el tacto fino, la presión, el dolor. ¿Queda claro? Y aún la percepción sensorial del ambiente. Y los reflejos también. Cuando usted, por ejemplo, le da con un martillo a una pierna que está relajada aquí, hay un reflejo, ¿verdad? Hay reflejos. Esos reflejos van junto con la sensibilidad y van en la raíz posterior del nervio que sale en la médula espinal. Son dos raíces, recuerden. Cuando una persona tiene dolor, es porque la raíz anterior está afectada, la posterior está afectada. Porque la sensación, el dolor, el frío, el calor, el tacto fino, la presión, el reflejo y la sensación del ambiente, el entorno. Porque yo le voy a decir una cosa interesante. Esos nervios llevan hasta la capacidad de percibir. Por ejemplo, si usted está allí parado en un lugar y de repente pasa algo por allá y usted siente el airecito en la espalda, ¿verdad? ¿Y usted, quién pasó allí? Como que ya vienen por usted, ¿verdad? Y usted tiene esa sensación. ¿Cómo lo percibió? Los nervios. Son los nervios que le hacen percibir las cosas. O por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo.
Usted entra a este salón a oscuras. Y como usted ya conoce, usted sabe por dónde queda la puerta. Y se le dan ganas de ir al baño. Si es mujer, ya sabe que es para allá. Si es hombre, para allá. Si se equivoca, es que trae problemas en los nervios. Le vamos a echar la culpa a los nervios. Pero toda esa capacidad de percepción que tenemos nosotros nerviosa tiene que ver con la raíz posterior de los nervios los nervios que se llaman nervios periféricos. ¿Estamos de acuerdo? Nervios periféricos. Bien. Cuando está sanito el disco, pues no prensa el nervio. Pero cuando está herniado, hay una presión allí. Y entonces, a donde ese nervio va a inervar, porque se llama inervar, a la región que va a cubrir un nervio, se le llama la zona inervada por ese nervio. ¿Ok? En esa zona van a haber problemas. ¿Va a haber dolor en esa zona? ¿O puede haber dolor desde donde corre el nervio hasta donde llega? Y van a haber problemas de sensibilidad. Puede haber dolor, puede haber una sensación de quemazón, de ardor, irritación. Puede haber sensaciones raras, extrañas. Y también si se afecta la raíz anterior, porque la raíz anterior lleva la fuerza de los músculos. Entonces, la raíz posterior es sensitiva y la raíz anterior es motora. Se llama la raíz motora de los nervios periféricos. La anterior es motora y la posterior es sensitiva. ¿Ok? O sensorial. Varios términos que se utilizan. Motora siempre va a ser la fuerza motriz, ¿verdad? La fuerza motora de los músculos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona llega a tener prensado un nervio importante? Quizás de esos nervios que van en conjunto, quizás el nervio de acá, normalmente en las lumbares, esos nervios forman manojos. ¿Entienden lo que es el manojo, verdad? Todos se juntan en un cable más grande y corren a lo largo de todas las extremidades inferiores y llegan hasta el pie. Y entonces la gente dice, y quizás hay una hernia aquí, pero también hay una hernia en este otro disco de acá, y tiene dos discos herniados. ¿Ok? Lo llevan a un huesero y le pega unos estiramientos y le camina por la espalda y le dice que lo va a tronar y lo truena. ¿Verdad? Le hace la quebradora y le termina de dañar más las hernias de disco. Y entonces, cuando hay uno o dos nervios prensados por hernias de disco o por inflamación de donde salen, y recorre toda la pierna, la gente le llama eso el nervio ciático. ¿Ok? Algunos dicen el nervio asiático, no es así. Ni que fuera un nervio chino, ¿verdad?
Es un nervio, el nervio ciático. Y la gente le llaman a eso un problema de la ciática. ¿Han escuchado esto? Ese término, ¿verdad? Que normalmente usted lo que tiene que pensar cuando alguien le dice, me dijeron que tenía la ciática, dice la gente. Y una señora, y el que no sabe, dicen que tengo el nervio asiático. No vaya a salir usted como naturista hablando así, porque allí mismo se le va a notar que no vino a la escuela. Van a decir, allí sí que vamos a quedar en vergüenza hasta yo mismo, ¿verdad? Porque va a decir, ¿quién le enseñó? No vayan a ir a avergonzarme allá que el público, ¿ok? No vayan a decir que los alumnos del doctor Quiroz andaban hablando bien feo. Ok. Es el nervio ciático. Ok. Eso lo van a escuchar muchísimo. Ahora vean ustedes. ¿Qué le ofrecen a un paciente que está así? Que de repente anda hasta de lado así. Porque ese donde anda prensado. Anda así, a veces anda de este lado, a veces se va para el otro lado, a veces queda así. Y hay gente que no se puede ni levantar de la cama en la mañana. ¿Ah? ¿Usted tiene? La tenían que mover a usted, porque sus nervios estaban... Sí, miren ustedes, de 31 pares de nervios que salen de los columna vertebral o de los pegado a los discos intervertebrales, cualquiera de esos nervios se pueden dañar por un golpe. ¿Por qué se le dañaron a usted? ¿Una caída? ¿Por trabajar mucho? Sí. Sí, por ejemplo, imagínense las personas que tienen que hacer un trabajo repetitivo, como a veces uno, por levantar una caja, a veces uno no calienta los músculos, no hace estiramientos, no hace nada, se levanta y ahí mismo quiere hacer algo y de repente usted puede dañar un disco de esos. Y si anda oxidado, y ahí mismo se le entiesa, ¿verdad? Un nervio. Vean ustedes, el problema de la espalda no solamente son los discos, porque allí hay 400 músculos que trabajan en la espalda. Un músculo de esos 400 que se le ponga oxidado a uno, pues obviamente que le va a afectar la postura, le puede causar un dolor. 400 músculos que pueden sufrir oxidación, que pueden sufrir inflamación. Hay 1000 ligamentos en la espalda. ¿Qué tal si por un estiramiento, por un movimiento brusco, uno de esos ligamentos se revienta o se raja o se desgarra, como se dice, ¿verdad? Se desgarra ese ligamento y entonces ahí la persona va a sentir como que le enterraron un cuchillo, ¿verdad? Va a doler muchísimo. Y hay personas que no se pueden ni mover. ¿Ok? Fíjense que a veces uno comete errores. Por ejemplo, daño de los músculos o de los ligamentos de la espalda, porque tal vez usted estaba bañándose y de repente el agua fría de golpe en la espalda, estaba a cierta temperatura y un golpe de chorro de agua fría en la espalda y eso le puede destemplar uno de esos 400 músculos que están allí.
¿Ah? Cuando son baños de contraste, es un poquito diferente, pero fíjese que a veces es que usted está bañándose con agua caliente, vuelve a abrir la llave y abre fría y solo le cae en un área el chorro de agua fría. ¿Ok? Estaba a cierta temperatura y le cae un solo chorrito en la espalda de agua fría y ahí le destempló un músculo de esos 400 y usted queda con un dolor, una inflamación y un malestar y siente como que le enterraron un cuchillo allí. Yo sé que a todos nos ha pasado tener algún problema en la espalda. Recuerde que son 400 músculos, que uno de esos puede estar contraído o cuando una persona llega a un estado muy estresante y los músculos de la espalda se contraen y no se estiran ni se mueven como antes. Y entonces entumecidos están están que no se mueven como se deben mover porque les hace falta, ¿cómo se dice? Porque están oxidados. Normalmente el dolor en los músculos viene cuando la persona tiene mucha acidez en su sangre y hay poco oxígeno. Y por lo tanto va a sufrir un proceso de ¿qué? De oxidación. Y la oxidación siempre va a traer inflamación como consecuencia y siempre la inflamación va a traer dolor. Entonces, el dolor lo que me está diciendo a mí es todo esto. El dolor, yo detecto dolor en un área de la espalda o en toda la espalda, inmediatamente este síntoma lo que a mí me está indicando es que hay una inflamación, que hay una oxidación, que hay poco oxígeno y que la persona está ácida y que está intoxicada. ¿Estamos de acuerdo? Inmediatamente. ¿Y por qué la persona podría estar en esa situación? A ver, vamos a ver cuáles serían las razones por las cuales una persona puede tener todo esto. Mala alimentación. Muy bien. Mala alimentación. ¿Qué otro factor sería? Podría ser también exceso de ejercicio. Fíjese, podría ser, por ejemplo, un exceso de ejercicio o de trabajo. Hay gente, por ejemplo, que quieren bajar de peso. Y como es enero, quieren hacerlo en enero. Y como son impacientes, lo quieren lograr en esa semana. Y como es la primera vez que van al gimnasio, pues quieren que ese día, quieren bajar 10 libras. Y van allá y se ponen a darle a todas las máquinas. Parecen Mr. Big, ¿eh? Le dan hasta con cólera a las máquinas, ¿verdad? Y al otro día, mira, no se vuelven a asomar al gimnasio. Lo único que les queda es el cobro de la tarjeta de todo el año que le cobran. Todo el año se lo cobraron por adelantado. Estaba muy animado, pero él quedó muy mal. Yo tuve un caso de eso, de la hernia, Sí. problema de nervio, con una persona que estaba inválida, que era una silla de ruedas. Le caminaron así, se le abrieron los huesos, Sí. entonces no lo podían operar ni ponerle los clavos ni los tornillos. Sí, miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros los naturistas entendemos el asunto de esta manera. Muchas veces
una contractura muscular puede ocasionar una falsa hernia de disco. Le explico cómo es el asunto. Una falsa hernia. Y los médicos le dicen, tiene herniado el disco, y quizás no. Lo que pasa es que tal vez los músculos de este lado de la espalda están bajo esta situación contraídos. Y la persona, al tener esa contractura, un lado más presión de un lado, los nervios se prensan y empiezan a doler como si fuera una hernia. Pero no es hernia, es simplemente que hay músculos que están contraídos en ese lado de la espalda. Y van al médico, le hacen radiografías, le hacen de todo, y como normalmente el médico todo lo quiere corregir con cuchillo, le dicen, usted trae una hernia de disco. No, le ofrecen y le dicen, si no quiere quedar en silla de ruedas, necesita una cirugía. Y luego cuando ya viene la cirugía, le dicen, firme aquí, porque tiene 50 y 50 de chance de quedar inválido. ¿Sí o no? Y usted tiene que firmar. Antes de que nosotros vayamos a darle el consejo, porque le van a preguntar a usted, le van a preguntar, oiga, mire que me han dicho que solo con cirugía se me quita el dolor de espalda. Antes de que usted le diga, sí, vaya, eso es muy bueno. Antes de que usted hable de esa manera, usted tiene que recordar que la persona tiene acidez, poco oxígeno, oxidación, inflamación, y por eso tiene dolor. Usted lo que tiene que hacer con el tratamiento naturista es corregir esto. Pero vamos a ver cuáles eran las razones. Solo me dieron una. Mala alimentación. A ver, más. Falta de. Excelente. Deshidratación. Deshidratación. Esto es una maravilla que hay que reconocer. Sí, sí. Si la persona no tiene suficiente agua en su cuerpo, pues obviamente que va a tener una tremenda acidez. Porque todos los tóxicos del cuerpo se van a concentrar en la sangre, y la sangre, en vez de ser fluida, va a ser un lodo corriendo por las venas y las arterias. Entonces va a ser una cosa que va a pasar muy lento quizás, y no va a llevar la cantidad necesaria de nutrientes ni de oxígeno, ni va a liberar los músculos de las toxinas. Imagínense ustedes una persona que se fue al gimnasio y se sobretrabajó porque quiere bajar de peso, y abusó de todos los 400 músculos de la espalda, ¿verdad? Hizo un tremendo desgaste muscular, y se le acumuló un ácido que ustedes deben de conocer, que se llama ácido ¿qué? Ácido láctico. Y los músculos, cuando están en un sobretrabajo o trabajando intensivamente, los músculos producen energía en condiciones pobres de oxígeno. Y eso se llama la vía láctica. O la vía láctea. No. No. Es la vía del ácido láctico, la fermentación
que utiliza 8 veces más glucosa para producir energía, y el resultado es producción de energía en condiciones anaeróbicas o pobres de oxígeno, que van a hacer una producción excesiva ¿de qué? De ácido láctico. ¿Saben cuándo los músculos producen ácido láctico? Cuando les toca producir energía en condiciones pobres de oxígeno. Y eso sucede cuando la persona está teniendo un desgaste muscular que no le da tiempo ni de respirar a los músculos. El ejercicio aeróbico. La gente dice que el ejercicio aeróbico es ir a brincar al aire libre. El ejercicio aeróbico es los primeros 20 minutos de movimientos en el cuerpo cuando los músculos todavía pueden aprovechar el oxígeno. Por eso se le llama aeróbico. Eso no lo habían escuchado, ¿verdad? Eso no lo habían escuchado. ¿Qué es ejercicio aeróbico? Y dice la gente, ejercicio aeróbico es ir a brincar. Estoy haciendo aeróbicos. Y si lo hago al aire libre, más aeróbico, porque estoy al aire libre. No, eso no es así. El ejercicio aeróbico son el ejercicio que se hace más o menos en un periodo de los primeros 20 minutos de ejercicio, cuando los músculos todavía producen energía y tienen la cantidad suficiente de oxígeno. Después de 20 minutos comienza un proceso de producción de energía anaeróbico. ¿Ya nos entendimos? Y el ejercicio anaeróbico, o sea, pobre de oxígeno en los músculos, produce ácido láctico. Y ahí comienza. Después sale el ácido viejúrico. Luego viene el ácido úrico. El ácido úrico es también un residuo del metabolismo anaeróbico cuando los músculos están. Imagínense ustedes, con razón a una persona que le toca trabajar muy duro en el día, que le toca trabajar quizás 8 horas en un trabajo repetitivo, o caminando, yendo para, con razón al final de la tarde está molido y le duelen hasta los zapatos, ¿verdad? ¿Por qué razón sucedió eso? Sucedió porque el cuerpo estuvo durante casi todo el día en condiciones anaeróbicas. Y súmele a eso, no toma agua, pero sí toma café. Y le encanta tomar Coca-Cola, porque dice que eso le da energía y lo hace mantenerse despierto. Y súmele a eso que no se alimenta bien y no toma agua. Ajá. Y luego en el tiempo libre se fuma un cigarro. O se echa su cervecita en el receso. O cafecitos a cada rato. Y nadie no conoce a ningún naturista que lo oriente y que le diga que necesita antioxidantes. Y que como tiene seguro, de seguro que un día de esos la ambulancia se lo va a llevar para el hospital, ¿verdad? Entonces, para cualquier cosa que sucede, él ya tiene hasta marcado allí 911 solo para hacerle, ¿verdad? Entonces, normalmente esa persona se va a quejar de dolores de espalda, se va a quejar de dolores en las piernas, pero donde más se va a quejar es de la espalda, porque allí hay 400 músculos.
Y el ejercicio anaeróbico donde primero se va a manifestar es en la espalda y en las piernas, donde están los músculos más grandes. El músculo más grande del cuerpo es un músculo de la espalda, un músculo que va desde aquí, desde el cuello, y llega hasta el muslo. ¿Cómo se llama ese músculo? El largo así que está en la espalda. ¿El trapecio? Ahí está, es el trapecio. ¿Ah? No estoy hablando de los músculos. Esos músculos largos de la espalda. Esos son los que... Eso ¿se llama trapecio? El trapecio, sí, correcto. También en las piernas hay unos músculos que son largos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes como el músculo? Ahorita me voy a acordar. Ok. Miren lo interesante. Demos otra razón por la cual puede suceder esto en la espalda. Vamos a ver. Mala alimentación, deshidratación, falta de antioxidantes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, falta de antioxidantes pues nos va a llevar a la oxidación. Falta de antioxidantes, alimentos ácidos, exceso de trabajo muscular. Ese trabajo puede ser, sí, ese trabajo puede ser por deporte, por ejercicio o por el trabajo. Puede haber también medicamentos que lo intoxiquen a uno, ¿verdad? Una intoxicación. ¿Qué tal la mala circulación? ¿Verdad? ¿Qué tal si le sumamos a eso mala circulación? Y esa mala circulación, póngale usted que tiene también el colesterol alto. Y aparte de eso es diabético. Y súmele que ya cumplió T5. Ajá. T5. Ya T5 más T5. O sea, ya anda, ¿verdad? Ya anda por los T5. Como dijo una señora allá, 50 y la calaverita, dijo. Un poquito más de 50. De 50. Entonces, hermanos, vean ustedes, tenemos en el trabajo, en el deporte, en las actividades de la vida cotidiana, a medida se le exige demasiado a la espalda. También a veces practicamos posturas no muy correctas. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que siempre está como doblada. O gente que se acuestan y están doblados o están en la computadora, ¿verdad? O hay gente que tienen una mesa muy chiquita como esta y les toca. ¿Verdad? Para la espalda debería ser algo así, ¿verdad? O a veces uno no tiene un respaldo, una banca como esta, y después de un buen rato uno estar así doblado, también los músculos llegan a cansarse. De una postura inadecuada o incómoda, mantenidas o forzadas, y movimientos de giro bruscos. Imagínese que usted va bien tranquilo, ahora que está haciendo frío, así, y de repente lo asustan y le o por ir con frío se resbala, ¿verdad? Y estira los brazos y los músculos venían bien arropados. Déjenme decirles algo. ¿Saben dónde es que más se produce la temperatura que mantiene el cuerpo? En los músculos de la espalda. Por eso nosotros cuando tenemos frío lo primero que nos cubrimos es la espalda. Porque si la espalda está calentita y está cómoda, todo lo demás va a estar bonito.
¿verdad? Sí, y entonces nos doblamos. Ok, ya casi terminamos. Asociado todo ellos a un reposo insuficiente o deficiente, se entiende que 4 de cada 10 personas, o sea, el 40% de la población sufren de dolor de espalda en algún momento de su vida. Aprender a cuidar la espalda debe formar parte de la escuela de la vida. ¿Estamos de acuerdo? En la siguiente clase yo voy a continuar y vamos a hablar de tratamientos naturales para la espalda. ¿Ok? Así que muchas gracias. Muchas gracias.